¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Vamos a las noticias de forma inmediata. Noticia del día. El gobernador Pedro Pierluisi se mantiene firme en la decisión de no cancelar el contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica. Vamos con Pamela Hernández. Pamela. Así es, la reacción de Pierluisi se debe a que espera que antes de que culmine el 2022, la empresa tendrá 100 proyectos de reconstrucción del sistema enérgico. Continúan los temas sobre la reestructuración del contrato de Luma Energy y el gobernador Pedro Pierluisi afirma que la negociación del contrato suplementario y la extensión de los términos y condiciones en definitiva deben ser evaluadas y que no puede correrse el chance de vetar el contrato para dejar a Puerto Rico en un apagón masivo. No voy a entrar en esos detalles, pero sí voy a repetir lo que he dicho. El 1 de diciembre Luma va a estar a cargo de la red eléctrica en Puerto Rico. Ya los términos y condiciones de ese trabajo de Luma, en eso es que sí, hay unas conversaciones en curso, por no decir negociaciones, pero lo que todos tienen que entender es que yo no puedo apagar el sistema eléctrico en Puerto Rico el 1 de diciembre. Aquí no queremos un apagón general, o sea, quien está a cargo de la red eléctrica es Luma, o sea que Luma va a seguir a cargo el 1 de diciembre. Yo voy a seguir fiscalizando a Luma para que mejore ese servicio. Como bien dijera la secretaria de Energía de Estados Unidos, aquí todos lo que debemos hacer es esperar que Luma mejore, porque si Luma mejora, todos salimos mejor. Parte de las razones que brindó Pierluisi para no tomar en consideración la salida de la agencia es que se espera que antes de que termine el 2022, Luma tenga 100 proyectos para ejecutar. Hay que recordar también, esto es bien importante, es que están con esta agenda de cancela contrato de Luma, que es una locura. ¿Por qué cancelar el contrato de Luma es una locura? Porque Luma está a cargo ahora mismo de más de 40 proyectos de reconstrucción de nuestra red eléctrica. La solución para que aquí no hayan apagones precisamente es reconstruir esa red eléctrica, mejorar nuestras plantas generatrices, y Luma tiene un rol clave en eso. Si aquí uno viene y cambia Luma de un día para otro, o incluyendo durante un año, año y medio, toda esa reconstrucción se atrasa. No es lo mismo tener a Luma con la expectativa de estar a largo plazo en Puerto Rico que tenerla a la salida. A la salida, quienes vamos a salir trasquilados somos todos nosotros los puertorriqueños. De igual manera, Pierluisi responsabiliza a Luma de restablecer la red eléctrica lo antes posible y que nunca se ha dejado de fiscalizar los procesos administrativos que se han llevado a cabo. Yo pedí cambios cuando ocurrió un gran disturbio, una interrupción masiva en el mes de agosto, antes de Fiona. En Fiona obviamente nos concentramos en la emergencia, no era momento para estar hablando de eso, pero desde Fiona para acá, desde que se restauró todo el servicio, la fiscalización continúa y nosotros lo que queremos es que mejore ese servicio. Por otro lado, ante los rumores de que José Colón presida Luma, Pierluisi no afirmó nada al respecto. Sin embargo, mostró sus respetos y elogio a su desempeño en la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo prefiero no opinar en cuanto a eso porque esa decisión le corresponde a Luma, pero sí tengo que elogiar la labor que ha hecho Josué Colón a cargo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eso lo tengo que hacer porque él merece mi mayor respeto. Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi comenta que confía plenamente en el sistema judicial de Puerto Rico. Adicional, amplía que todos los casos que están sin resolver se darán correctamente. La ex fiscal Janet Parra dice que lo copió en su carta de renuncia cuando la envió a Fortaleza. ¿Usted la leyó? ¿Pudo leer el contenido de esa carta? Esa carta llegó a Fortaleza y se contestó. Y esa carta también es de conocimiento del secretario de Justicia y él ha tomado medidas. Y yo entiendo que todos los casos que tenía la fiscal Parra asignados están ahora mismo en buenas manos.
15 asesinatos de crimen organizado que no se han atendido tras su renuncia. ¿Qué va a pasar con esos casos? No, yo la información que yo tengo es que todos los casos están debidamente atendidos y que el secretario de Justicia se está ocupando de eso. La división de los fiscales de crimen organizado están haciendo su trabajo, al igual que los de integridad pública. Definitivamente. Los fiscales de justicia hacen el trabajo, son servidores públicos ejemplares por regla general. El secretario de Justicia lo supervisa adecuadamente, el Departamento de Justicia está cumpliendo su misión. En otros temas se habló del nombramiento en la Oficina de Gerencia de Permisos, como también el monitoreo existente para la permisología de viviendas de un costo de más de $10 millones. Vamos a monitorear el proceso de la permisología para proyectos extensos de vivienda, es decir, proyectos de 50 unidades o más, o cuyo costo exceda $10 millones, para asegurarnos de que los permisos se están otorgando adecuadamente, para asegurarnos de que no se impongan condiciones demasiado onerosas o irrazonables o dilatorias a la hora de endosar permisos, porque es importante que ese inventario de vivienda en Puerto Rico aumente, con esa intención de que tengamos más vivienda accesible, asequible. Es que voy a estar monitoreando esto desde la fortaleza para asegurarme otra vez que no hayan obstáculos irrazonables ni dilación irrazonable a la hora de otorgar permisos de construcción para proyectos de vivienda. También aclaró que los bonos depositados a los servidores públicos por el plan de ajuste eran comunes, ya que se realizan en los procesos de quiebra para negociar un nuevo convenio colectivo y conceder estas bonificaciones que están sujetas a un superávit. En el plan de reestructuración de la Autoridad de Carreteras no dispone eso en particular. Lo que pasa es que ahora la autoridad está sujeta a un plan fiscal, para empezar. Y dentro de sus recursos puede otorgar bonificaciones. O sea, ya la autoridad saneó sus finanzas, está en una condición fiscal mucho mejor que la que tenía anteriormente. Sin embargo, no todos los empleados de gobierno recibirán este bono. Están exentos aquellas corporaciones públicas que cuenten con un plan fiscal, como lo es la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras, así como la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico. AAA tuvo alzas, otorgaron alzas a los empleados de la AAA recientemente, y las bonificaciones siempre y cuando la entidad tenga los recursos, porque no queremos caer en deudas, en insolvencia. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13. Política. El portavoz de la mayoría senatorial, Javier Aponte Dalmau, defendió la aprobación de múltiples medidas sobre el futuro del sistema energético, a pesar de la oposición que manifestó la Junta de Supervisión Fiscal y los probables vetos del gobernador Pedro Pierluisi a las piezas legislativas que van rumbo a la fortaleza. Todas esas medidas se enviaron poniendo al pueblo de Puerto Rico en posición de una determinación de algo que está en suspenso y que tiene que definirse en las próximas semanas, y que el gobernador está anticipando que se va a quedar Luma Energy. Yo llevo toda una noche de apagón y el servicio va de mal en peor, subrayó Aponte Dalmau, también presidente de la Comisión de Asuntos Energéticos del Senado. Tribunales. La orden de allanamiento para el teléfono de Wanda Vázquez Garcet fue emitida por un tribunal federal cuando todavía era gobernadora de Puerto Rico, indicó el abogado de la ex primera ejecutiva, Luis Plaza, durante la primera vista de estado del caso ante el juez presidente del Tribunal Federal en San Juan, Raúl Arias Marzuach, celebrada este martes. Plaza también reveló que durante el proceso de descubrimiento de prueba provisto por la Fiscalía Federal, los abogados de la defensa de los 3 acusados han recibido información sobre diferentes individuos, diferentes campañas políticas que nada que tiene que ver con nosotros. Además, señaló que han recibido 24 grabaciones realizadas por las autoridades federales en el transcurso de la investigación y señaló que ninguna es de nuestra representada. Es una cita. Agenda.
Cada 11 minutos una mujer es asesinada a nivel mundial, sin contar con el aumento de feminicidios en la isla y en los últimos meses. Vamos con Pamela Hernández para que nos amplíe esta información. Así es, el Colegio de Profesionales del Trabajador Social de Puerto Rico declaró estado de emergencia en la isla y anunciaron una campaña contra la violencia de género. Múltiples organizaciones encabezadas por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico presentaron hoy la campaña internacional de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que tiene como propósito visibilizar la violencia que viven las mujeres en la isla. Esta campaña tiene el propósito de visibilizar la violencia que en nuestro país sabemos que es un asunto imparable. La misma está promovida por el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, donde participan mundialmente organizaciones, cientos de ellas, y nosotros en Puerto Rico, estas aquí y otras que hoy no están presentes con nosotras, estamos unidas a la campaña con un enfoque de prevención. Es triste la cifra de más de 60 feminicidios en nuestro país, un estado de emergencia por violencia de género, una oficina de la Procuraduría de las Mujeres sin selección de su dirección al momento, un currículo de educación sin la adopción de la perspectiva de género propuesta por sectores asesores del gobierno y que, ¿verdad?, de alguna manera se han alineado a esta propuesta. Hoy nos toca levantar, es una responsabilidad ético-política, levantar nuestras voces unidas en la aspiración de una cultura de equidad. Uno de los temas más contundentes fue las posibles razones por las cuales el año pasado en Puerto Rico se registraron unos 53 feminicidios aproximadamente y actualmente van sobre 60 registrados a un mes que se culmine el año. Nosotros seguimos insistiendo en la educación desde una perspectiva de género. Y vuelvo e insisto que no es tan solo adoptar la perspectiva de género en el currículo. Yo creo que ese debate tal vez ha obstruido, ha obstaculizado que el gobierno asuma su responsabilidad y que las instituciones privadas también lo asuman, porque cuando hablamos de una perspectiva de género, lo que estamos hablando es que hay un análisis que reconoce la historia de inequidad, que ser mujer, niña o representar un género particular o la diversidad de representaciones de género tiene un significado social y tiene un juicio que termina con precisamente atentando contra nuestra vida, atentando contra nuestros derechos humanos, y es un asunto de derechos humanos. Entonces me parece que utilizar el discurso de los derechos humanos, como dije ahorita, de una forma vacía, no nos ayuda en generar política pública que asume ese compromiso. Cabe destacar que se presentó la preocupación del cuerpo policíaco en la isla, ya que se consideró como un sistema patriarcado con grandes problemas de violencia de género. La realidad es que la problemática de la violencia de género dentro del cuerpo policíaco es tan grave que recientemente salió un artículo precisamente por el Centro de Periodismo Investigativo donde se hacía un análisis de los pasados años de las querellas, las muertes de parejas a manos de sus policías con el arma de reglamento, precisamente, y cómo eso se tiene que atender, pues nuevamente. Los policías y las policías, en este caso los policías, no están desvinculados de la sociedad en general. Son y fueron estudiantes que queremos que reciban educación con perspectiva de género. Nosotros, y yo voy a regresar a lo que hablábamos y a la primera pregunta, porque básicamente de eso se trata. Esto es un problema sistémico, esto es un problema que está basado en el patriarcado, en la medida en que no se hagan unos cambios estructurales de cómo se le muestra a las personas desde edades tempranas cómo nos tenemos que relacionar los unos, las unas y les unos a otros, no vamos a lograr tener ni vamos a poder tener justicia y equidad, que es la que estamos buscando en este país. Por otro lado, se señaló los recortes y falta de acceso a fondos para las organizaciones que brindan servicios a víctimas sobrevivientes, junto a la inacción del Departamento de Educación para restablecer una educación de perspectiva de género. La portavoz Enid Pérez de la organización Matria resaltó que el secretario de Educación, Eliezer Ramos, cedió ante las presiones de grupos conservadores que odian a las mujeres y promueven el odio hacia las defensoras de derechos humanos. Y lo definimos de esta siguiente forma: la orden ejecutiva es una orden de su jefe a su empleado, ¿verdad?, de que esto es lo que tienes que hacer, y el secretario de Educación no le importa absolutamente nada.
y no hay consecuencias. Mientras no hayan consecuencias para los jefes y las jefas de agencia, con esto que tienen que cumplir, vamos a seguir con un estado de impunidad y van a seguir asesinando a las mujeres. Por el momento, según el Colegio de Profesionales del Trabajador Social de Puerto Rico, no vislumbran cambios en la implementación del tema de perspectiva de género hasta que el sistema político se transforme. La prioridad en este juego político es las votaciones, ¿no? Que la gente apoye o no al partido que imponga una política pública en particular y que complazca las peticiones de grupos que pues no sabemos su cantidad, pero sí sabemos que hay unos intereses que lo siguen adelantando. Y la voluntad política de trascender el asunto de las votaciones sería una buena respuesta que entonces daría tal vez la esperanza de que en 5 años pudiésemos hablar de esto. Pero en estos momentos no identificamos esa voluntad política, no identificamos. Y hay una doble moral, hay un discurso doble aquí, ¿verdad? Es que los padres sirven en unos momentos dados, ¿verdad?, para la crianza de sus hijos, pero los padres no sirven en otros momentos dados desde el Estado, desde la interpretación del Estado, ¿verdad? A partir del 25 de noviembre, las personas pueden acceder al calendario de actividades 2022 en la página web del Colegio de Profesionales del Trabajo Social y también encontrarán la guía socioeducativa de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Desde San Juan, Yadiel Pérez, Pamela Hernández, Noticias 13.